Bueno, voy a intentar darte una respuesta. Entre otras cosas, no las entendemos porque los signos em, ya están significados, por lo general, por el poder. Entonces, como ya están significados por el poder, a veces no los entendemos y a veces los naturalizamos y terminamos atribuyéndole que significan eso que el poder dice que significan. Entonces nos quedamos sin herramientas para entenderlos, pero también para interpelarlos, para cuestionarlos, para resignificarlos. Creo que hay un poco de las dos cosas en eso, al menos eso. Y por otro lado, es muy difícil entender porque la ideología siempre nos habla. Nosotros no hablamos la ideología, somos hablados por la ideología. Entonces ese es un tema al que se agrega en este caso el gran problema para mí del capitalismo, que es como una hegemonía semiótica, donde todos los signos podrían decirse que son equivalentes y significan lo mismo. Confluyen en el mercado, confluyen en las últimas etapas en las finanzas, confluyen en una imposibilidad de pensar lo colectivo, porque también eso es muy interesante. Hay un semiólogo que se llama Roland Barthes, que es francés, que pensaba en sus últimos seminarios cómo vivir juntos. Y este pensamiento de cómo vivir juntos no es de un libro de autoayuda, sino lo piensa en la escena áulica, cómo leer juntos, cómo leer signos juntos. Eso se hace casi imposible, ¿no? En una comunidad y en una sociedad como esta. Se hace muy difícil. Entonces ahí la única salida que tenés por lo general es el arte. En primer lugar, creo que es inalienable el derecho a una experiencia estética. Vos fijate cómo cada vez más, bueno, no cada vez más, desde siempre, el arte, hay cierta forma de arte que la pueden consumir las clases que pueden pagar, la Ópera de París, ir a ver pongamos un ejemplo, a Julio Boca en un escenario en el Colón. Son experiencias que han estado asociadas a el arte en la corte, el arte cortesano, y no un derecho humano. Viste que hay gente que te cuenta, yo no conozco Cuba, que iba caminando por una calle de Cuba y de repente se encontró cantando a Silvio Rodríguez, se encontró cantando en una calle o en un barrio popular a Pablo Milanés, a Santiago Feliu en aquel momento. Bueno, eso, a Omar Portuondo, eso es el arte. Es una experiencia estética de la cual nadie debe quedar ajeno, pero para que nadie quede ajeno debe haber una política del arte que involucre o que sea una política ciudadana, el derecho a gozar, a experimentar placer, a poder escuchar otros lenguajes que, si querés, lo vamos a decir entre comillas, deforman, subvierten, desvían los sentidos comunes de las imágenes y de las palabras y de los sonidos. Y por eso es tan importante pensar en esos lenguajes artísticos que nos atraviesan y a la vez nos constituyen en otro sujeto, porque un niño expuesto a la experiencia artística va a ser un adulto totalmente distinto a un niño, una niña con muy poca posibilidad de haber compartido esas experiencias. Y esas experiencias tienen que ser de todas y de todos, no pueden ser experiencias elitistas. Este es el problema que yo creo que se da en nuestras sociedades, donde además, al no poder dimensionar que el arte es un derecho humano, porque este derecho inalienable, te vuelvo a repetir, a poder, volvamos a los signos, vivir otras formas de semióticas, otras formas de sentidos, otras formas de vivir los signos, una forma de decir, yo veo el espacio aún renacentistamente, pero Picasso no me lo mostraba renacentistamente. Tengo que poder entrar a ese espacio, aunque sea para jugar. Bueno, aunque sea, tal luego, ya con que juguemos basta. Esa posibilidad no está experimentada como un derecho civil y un derecho del humano, sino está experimentado muchas veces como un gusto, que puede darse o no, como una posibilidad que algunos tienen y otros no. Vos sabés que antiguamente todos los niños y las niñas fueron educadas antes que ya el capitalismo deviniera en lo peor, en la música y en la lectura.
Y esas dos cuestiones, y ojo con la lectura, no saber leer, escuchar leer. ¿Cómo nace el mito? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos el mito griego, nosotros ahora lo encontramos en un libro, en una biblioteca, lo compramos, bueno, en la web, pero para un niño o una niña griega, el mito era lo que iba de boca en boca, de generación en generación, explicaba el mundo, pero lo explicaba bellamente, no era una religión, era un relato, era mucho más que eso. La poesía y la canción. La poesía y la canción, la poesía y la canción, la trova, el aedo, el rapsoda que está ahí y que ejerce un papel fundamental, porque no solo entretiene, sostiene la memoria de un pueblo y la propaga, hace que las generaciones que siguen puedan seguir sosteniendo esa memoria. La poesía, sobre todo, a mí me gusta la cuestión didáctica de la poesía, que con la rima te facilita la memorización para que no te la olvides. O sea, te puedes olvidar las palabras de una novela, seguro te olvidas las palabras de una novela o de un cuento, pero la poesía en una canción no. Claro. Es una herramienta didáctica tremenda. Vos estás refiriéndote a la experiencia del arte tanto como espectador como participante activo de la experiencia artística. O sea, no solamente ver una pintura, sino pintar, no solamente escuchar un concierto, sino tocar un instrumento. ¿Te referís a Bueno, las dos? no, yo me estaba refiriendo solamente al lector, la lectora, el que experimente el arte que otros u otras hacen. Pero también, qué suerte que introducís este tema, porque también es muy importante pensar en los hacedores y las hacedoras de arte, ¿no es cierto? Siempre recordemos que el poeta en griego significa hacedor. Entonces, el hacedor y la hacedora de arte, no solamente con palabras, es una experiencia que en esta sociedad es muy castigada porque muchos de los que se dedican al arte no pueden comer del arte, no pueden vivir del arte. Y entonces, así como un médico dice, mi pasión es la medicina, el artista puede decir, mi pasión es el arte, pero no puede tener la casa, el auto, las vacaciones del abogado, del médico, bueno, de las profesiones más convencionales, como en su hacer, gracias a su hacer artístico. Son pocos los casos en relación a un porcentaje mayor de los que quisieron ser abogados o ingenieros, ¿no es cierto? Entonces eso es una cuestión muy interesante de pensar por qué el capitalismo necesita silenciar esos aspectos de las esferas de la actividad humana que son menos beneficiosos para conseguir el aletargamiento, el estar dormidos, el, como decís vos, el no comprender, el que ser hablados por los discursos, etcétera. Pero sin embargo lo usa y mucho. Es muy difícil pensar el arte por afuera de lo que es, lo que vos decís recién, el fagocitarlo, el usarlo, el tenerlo como aliado para. Lo sabemos, cuántos, cada gobierno elige sus cantantes, elige sus artistas, elige sus promotores y promotoras, esto es así. Pero bueno, también el nombre propio de quien ha hecho tanto tiempo arte vale algo, porque fíjate esto, nosotros pensamos que todo lo demás es una cuestión compleja y se presenta como un dilema. El artista es el loco, harapiento, que tiene que estar por fuera de todo, porque si no es corrupto, entró al poder, se dejó comprar por el poder, como la canción de Charlie, aquella canción de se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. No, porque no todos hacen arte de protesta y el arte no es solamente arte de protesta. Por una parte eso. Y por otra parte, bueno, ¿por qué una persona que viene a tu casa? Porque acá viene la idea de trabajador y trabajadora del arte. ¿Por qué alguien que va a tu casa te cobra porque es un plomero y tiene que hacer valer su trabajo porque es su trabajo y está estipulado en alguna cuestión que tiene que ver con algo de un gremio que al más o menos pone un precio? Los docentes, los médicos, los abogados, con la diferencia los jueces. ¿Y por qué un artista no puede ganar dinero y no puede estar presente en la voz de su época, siendo registrado por el poder, siendo contratado por el poder? Es un dilema. ¿En qué momento me convierto en alcahuete de un sistema perverso, que a veces lo hay? ¿Y en qué momento puedo elevar mi arte, lo que yo hago,
a algo de lo masivo, porque si no, la soledad es tremenda y también la estigmatización, porque sos artista, te tenés que aguantar ser un hippie. Esto es una cuestión muy relacionada con los pensamientos más de derecha y más fascistas, ¿no? Y por otra parte, hay algo muy hermoso hablando de lo que es ser un trabajador, en un verso de Silvio Rodríguez que dice: un obrero me ve, me llama artista, y noblemente me suma su estatura, y por esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura. No porque soy poeta o cantor o trovador, porque un obrero me devuelve la mirada y me recuerda que soy obrero, y por eso puedo mirar más largo. Y eso me parece genial, porque entonces no somos el que hace arte o el que puede haber leído mucha literatura, haber ido a mucho teatro, haber hecho o haber escuchado mucha música. No es un privilegiado, un elitista, un profundo frente a los otros que son brutos porque no tuvieron, no quisieron acceso a eso. Es más bien un compromiso ser un obrero. Ser un obrero del arte es un compromiso. Ser un trabajador del arte. Y aparte arrancaste diciendo que poesía es poiesis, es construcción. Es hacedor, es el hacedor. hacer, el construcción, sí. Claro, es el que está elaborando algo. Y este poder de imaginar que tenemos nosotros, porque el artista es el que está conectado con cierta inspiración y lo lleva a algo tangible, ¿no? Exacto. Algo visual, algo que suena, algo que se mueve, un movimiento, pero hay una conexión, que es lo que todos admiramos de los artistas, que logran eso, ¿no? Conectar una idea, algo intangible, con algo que todos podemos disfrutar, y al hacerlo nos conectamos con esa idea que... Exacto, o al menos nos generan otras ideas, pero nos También. generan ideas creativas. Y vos fijate cómo uno nunca sabe, esta es la gran maravilla del arte, uno nunca sabe lo que va a legar a la posteridad, porque si vos te pones a pensar en la democracia ateniense, la tragedia se trataba, además de una institución civil, política, religiosa, no una Dionisos, artística, una experiencia estética, era preparada, terminaba el certamen de las tragedias de un año y todo ese año se preparaban para el nuevo certamen donde los hombres más ricos de la ciudad tributaban para los trajes, para los dramaturgos, para los actores, eran todos hombres, para el vestuario. Y eso, mirá, nosotros hoy no podríamos decir, oh, qué arte oficialista. La tragedia clásica, la tragedia griega, pensar en Edipo Rey, en Medea, pensar en Antígona, es directamente pensar en un legado occidental sin el cual no podríamos tener parte de nuestra identidad asumida, un lenguaje que luego hablaron las ciencias humanas y las ciencias sociales, una forma de mostrar lo que es la constitución edípica, la constitución de Antígona reescrita, por ejemplo, en Las Madres de las Plazas de Mayo, esa Antígona furiosa de Griselda Gambaro que no puede, está furiosa porque no puede encontrar dónde está su hijo, ni siquiera le devuelven un cadáver. Entonces es maravilloso lo que lega el arte, no solamente lo que construye en ese momento, porque si no, no podríamos seguir en una escuela, en una facultad, por placer en la playa, llevarnos a leer a Kafka, a Borges, a Cortázar, no sé, a Virginia Woolf. No tendría ya para nosotros ningún eco, no serían signos que podrían decirnos algo y de los cuales nosotros podríamos decir algo. No temblarían ni nos harían temblar.